un altre partit, una altra derrota i un partit dolent. Sí, avui ha estat un partit que no ens ha sortit, molt fluix, sobretot a l'inici hem estat bé en intensitat, el Prat apretat ens ha tancat i no hem sigut capaços de tenir control del joc i de ser intensos en les disputes i a poc l'acció pilota parada en què no hem estat tampoc concentrats ens ha arribat aquest gol que els ha fet créixer amb ells i a nosaltres ens ha costat. I bé, i el segon gol també en una jugada en què han estat atents al refús ens ha acabat de mentalment fer molt mal, però bé, l'equip després ha reaccionat, a la segona part ho hem intentat, hem passat a dominar el joc i a tenir més opcions de ficar-nos en el partit. Crec que l'equip ho ha intentat i hem estat amb alguna opció a punt de fer-ho, però el rival s'ha defensat a mordre. El Prat és un equip que també estava molt necessitat i ha fet un bon treball defensiu i ens ha impedit que ens poguéssim ficar en el partit. Crec que la segona part ha estat diferent i l'equip ha donat més la imatge que volem i ha intentat aixecar-se, però bé, no ha pogut ser i al tram final aquest tercer gol ja ens ha fet ja definitiu. Era un partit fluix on els primers minuts sobretot el Prat ha estat més intens que nosaltres i ha sigut just vencedor. Emili, sobta que si alguna cosa havia tingut l'equip fins ara era intensitat en el seu joc i avui no ha aparegut, quina raó? Bé, és difícil, a vegades el rival comença a guanyar les primeres jugades, es creix, tu penses que ja arribarà el moment en què tindràs més control i podràs equilibrar la situació, però amb aquest inici fort d'ells arriba el gol i això els dona amb ells més ànim, més força i a nosaltres moralment ens fa mal. Crec que és una mica l'explicació, que l'inici més fort d'ells ha tingut el premi amb aquest gol que també els ha donat encara més empenta i a nosaltres ens ha ficat més difícil. Crec que els jugadors volen, que els jugadors ho intenten, el que passa que hi ha dies que el rival també t'apreta i el Prat, malgrat la situació que té, és un equip que té fe, que va amb ganes, que també té jugadors de molta qualitat, de molta envergadura i en part també és mèrit del rival que surti amb un punt més d'agressivitat i d'efectivitat que nosaltres. Molt bé, gràcies. Bueno, Pepe, després de molts partits era aquesta victòria merescuda, a més contundent. Quina sensació t'ha quedat després d'aquest partit? Con la sonrisa de oreja a oreja. Muy contento por los jugadores, muy contento por la entidad, por la afición, por los directivos que lo estaban pasando muy mal, el presidente a la cabeza del club, que lo está el hombre pasando mal, Carlos, que por ejemplo está aquí también, todos, porque realmente estamos pasándolo mal. Pero sabíamos que esto iba a llegar, estábamos convencidos y lo decíamos, que nadie nos dé por muertos. Y hoy hemos demostrado que somos equipo de segunda B y estamos luchando ahí para seguir siendo de segunda B. El trabajo al final da sus frutos. Yo nunca me ha gustado ir de vendedor de humo, pero hacía semanas que lo venía avisando, lo venía diciendo, que el Prat mejoraba, que el Prat jugaba bien, que el Prat tenía capacidad para hacer lo que hoy se ha visto. Solo nos faltaba redondear el partido como hoy lo hemos hecho con goles. Por ejemplo, el primero lo hemos abierto con una estrategia, cosa que llevamos, son 7 semanas que yo llevo aquí, en esta 8 y lo trabajamos desde el primer día, pero nos faltaba y sabemos que esta categoría es de esos detalles. Hoy lo hemos abierto con la estrategia del partido, pero haciendo un buen fútbol, como ya habíamos hecho en partidos anteriores que vosotros lo habéis podido ver. Y luego lo hemos medio finiquitado con el segundo gol, pero también fruto del fútbol, porque el Reus la primera parte, con todos mis respetos, no se ha enterado por dónde veníamos. Porque ellos, prácticamente que yo recuerde, Toni no ha tenido nada la primera parte. Ha sido un dominio de juego, de valor, por parte nuestra, de tener las ideas claras, de atrevimiento de los jugadores. Yo, la verdad, felicito a los jugadores porque han estado trabajando todas estas semanas muy duro, con
con frustraciones a nivel de resultados, pero bueno, teníamos fe. Yo les he dicho a ellos siempre que la fe no hay que perderla y que si ellos tenían la misma que yo, lo tiraríamos adelante. Y ahí estamos. Sigue quedando mucha liga i vamos a dar mucha guerra. Avui ha debutat Boris amb la Samarreta del Prat i a més ha jugat 90 minuts. Com valores l'actuació de Boris en aquest extrem esquerre? Bueno, Boris, lo que decíamos, igual que cuando debutó Borrell, son jugadores que vienen a aportar más consistencia ofensiva y tener más alternativas en ataque, que es lo que creemos que nos hacía falta. Por eso en este mercado de invierno nos hemos movido para reforzar el equipo en ese sentido, en esa línea, y aún seguimos, porque aún no ha acabado el plazo. Y bueno, todo lo que sea sumar y ayudar, Boris hoy pues, indudablemente ha estado a la altura del resto de compañeros, pero ya contábamos con que eso fuese así, porque para eso lo hemos traído. El Reus, que no jugó un buen partido, ¿qué crees que le ha faltado? Pues no sé, igual el Reus no se esperaba que saliera el Prat como no salía. Pero claro, yo lo vengo avisando. Los equipos creen al día de hoy que porque el Prat es último, pues esto puede ser la panacea, porque realmente todo el mundo ha puntuado aquí, nos ha ganado. Pero nosotros estábamos mejorando y mejorando a través del fútbol, porque el Prat ha igualado la intensidad y la agresividad que del Reus, porque el Reus es un equipo muy físico, muy bien trabajado, muy bien ordenado, para mí de los mejores entrenadores de la categoría, pero nosotros sabíamos dónde les podíamos hacer daño, que era a través de eso, del fútbol y de jugar sueltos y con criterio, y lo hemos hecho y el factor campo, la gente ya ha estado con nosotros y nos ha salido lo que otros días no hemos tenido, que ha sido el gol. Bueno, la setmana que ve al camp del Llagostera, al camp del líder, ha intentat donar la campanada i seguir amb aquesta ratxa de victòries. Sí, ¿sabes lo positivo ahora? Es que hace días seguramente nadie miraba hacia abajo al Prat y a partir de mañana muchos equipos pues van a mirar hacia abajo al Prat, porque ahora tenemos 15 puntos, ¿no? 14 puntos, pero bueno, estamos ahí, 14 puntos, la salvación está a 20-21 y mientras nosotros digamos que nos podemos salvar, ¿quién nos va a quitar a nosotros nuestra ilusión? Nosotros cabezones en ese sentido, y lo estamos demostrando también en el campo. Y a ir a Llagostera, pues como hicimos el otro día en Campo del Nástil, o como hemos hecho en Campo de Alcoyano, es un líder indudablemente, pero nosotros a ir a intentar ganar. Después ya veremos lo que conseguimos, pero seguro que lo vamos a intentar como lo hemos hecho hasta ahora. Pepe, al final has querido premiar al juvenil Ferri, que ha tenido sus primeros minutos en la categoría. Bueno, más que premiar, sí. Porque el resultado ya sí, si lo quieres decir, bueno, sí, pero yo creo que ese chico, la verdad que es un chico muy válido, o sea, un jugador que lleva tiempo entrenando desde que yo llegué, entrenando con nosotros y tiene potencial. Además, nos ha salido y nos ha aportado más. No han sido minutos testimoniales, no, han sido minutos de ayuda al equipo porque Ignacio no podía y él ha salido y ha tenido una ocasión. Ese chico es un chico que, bueno, demuestra que la cantera del Prat funciona, que el Prat trabaja a nivel de fútbol base y que está muy vivo en ese sentido. Pues, gracias. Gracias.